Hola Figma fans, en este tutorial crearemos botones interactivos y un efecto pop-up en nuestro prototipo. Primero configuraremos un frame base para el diseño. Clico en el botón Frame y en la barra lateral izquierda me aparecen unos tamaños estándar de dispositivos. Elijo uno de tablet, hago clic y a continuación en la pestaña de prototipo elijo el mismo. Ahora voy a darle color al fondo. Voy a relleno y elijo un color. Como que la web que vamos a crear será más larga que la pantalla que vemos en el dispositivo, voy a alargar el frame, tirando de él hacia abajo. También podríamos poner un valor numérico en el panel derecho. Todo este espacio que añadimos lo veremos al hacer scroll. Voy a crear una estructura base para ubicar los elementos de diseño y en este caso elegiré una estructura de 11 columnas. Tengo algún elemento ya preparado para el tutorial que después utilizaré. Ahora voy a duplicar el frame y le voy a dar una altura exacta de 120. Este espacio será el que ocupará el header de mi página. Voy a cambiarle el relleno y la opacidad. Utilizaré estos elementos que tengo ya prediseñados y los colocaré en el header. Coloco un logotipo y un menú con un buscador. Convertiré este frame en un componente haciendo clic en el botón superior. Ahora en la pestaña de Assets ya me aparece este componente. Lo arrastro a la página de la web y lo ubico centrado y arriba. Continúo con el diseño. Ahora voy a colocar unos textos y también voy a crear una forma rectangular que envío al fondo y me aseguro que forme parte del frame mirando las capas. Como relleno para este rectángulo utilizaré una imagen que busco en mi ordenador. Vamos a ver cómo queda el prototipo ahora. Si os fijáis, cuando hago scroll desaparece el header, también se mueve con el resto de la página. Vamos a dejarlo fijo. Para ello volvemos al proyecto, selecciono el header y en el menú de prototipo, en la posición, elijo que esté fijo. Volvemos a ver el prototipo. Ahora, cuando hacemos scroll, se mantiene el menú superior. Seguimos con el diseño. Vamos a crear ahora una base para los productos de la web. Creo un rectángulo, le cambio el color y voy a hacer las esquinas redondeadas con un valor de 5. Dibujo otro rectángulo, también con esquinas redondeadas, que contendrá una imagen. Centro los dos rectángulos. Oculto un momento las guías para ver cómo queda. Tengo preparado un pequeño texto descriptivo que sitúo debajo del producto. Y también quiero añadir unos botones en cada una de las fichas, así que alargo un poquito el fondo. Voy a crear los botones que añadiré a la ficha de producto. Vamos a empezar por el botón de añadir. Duplico el frame y lo renombro. En uno haremos el botón en reposo y en el otro el botón pulsado y hover. Voy a cambiar el color y añadir un fondo negro al rectángulo para la opción de pulsado. Seleccionamos los dos frames y crearemos un component set, un set de componentes. Lo renombramos y vamos a la pestaña de prototipo para crear las interacciones. Del primer al segundo estado haremos dos interacciones, on tap, al pulsar, y la otra será while hovering, cuando pasemos por encima.
En este tutorial vamos a hacer las interacciones sencillas. Ahora nos falta el retorno, que será onMouseLeaf, del segundo al primer estado. Siguiente botón para nuestra ficha, el de Like. Ubico el corazón en un frame, lo duplico. En este caso crearemos 3 estados del botón. Ajusto el diseño. Los seleccionamos los 3 y creamos otro set de componentes. Ahora vamos a animar los estados del botón. Vamos a la pestaña de prototipo y pasamos del primer al segundo estado con la opción While Hovering. Volvemos del segundo al primer estado con la opción MouseLeaf. Y ahora del segundo al tercero con la opción OnTap. Y del primero al tercero también con OnTap. Finalmente, del último estado al primero con la opción OnTap. Si volvemos a pulsar el botón una vez está activo, lo desactivaremos y volveremos a la primera opción. Finalmente crearemos el botón de compartir. Diseñaremos 2 estados de este botón y los animaremos del primero al segundo con While Hovering y OnTap. Ahora volvemos a nuestro diseño. En la pestaña de Assets, en la barra izquierda, ya nos aparecen los componentes que hemos creado. Lo que haremos es añadirlos a nuestra ficha de producto y ajustamos el diseño. Duplico el conjunto de elementos de la ficha y vamos a crear la animación de overlay. Queremos que al hacer clic en el botón de compartir se abra una capa con los iconos de redes sociales por encima de nuestra pantalla. Selecciono todos los elementos y creo un componente. Ahora crearemos el diseño de la capa que queremos superponer cuando hagamos clic en compartir. Creo un rectángulo, cambio opacidad y color, le añado un texto, el texto de compartir. Y ahora voy a crear los botones de redes sociales que irán dentro de esta capa. Convierto a frame cada icono con la opción Frame Selection. Los renombro y ahora los duplico y cambio de color todos a la vez. Iré creando los sets de componentes y las interacciones para cada uno de ellos, OnTap y While Hovering y de vuelta MouseLeaf. Ahora situaremos desde la pestaña de Assets los iconos de redes en nuestro diseño de la ventana de compartir. Y ajustamos. Creamos un componente en forma de aspa, que nos servirá como botón para cerrar nuestra capa superpuesta. Ahora elimino la base de diseño que tenía y voy a finalizar las interacciones de los elementos de la ficha de producto, activando la opción del botón compartir. Vamos a la pestaña prototipo y ahora animaré desde el componente compartir. La acción que vamos a elegir no es navegar a otro frame, sino Open Overlay, abrir una capa superpuesta. Aquí tenemos opciones de dónde queremos que se nos abra esta capa. Podéis clicar la opción de que se cierre automáticamente
al hacer clic fuera de ella. Y también podéis añadir una transparencia de fondo para que destaque más por encima del diseño. Yo desactivo la opción que se cierre automáticamente porque vamos a hacer que se cierre al hacer clic en el botón de aspa. Selecciono el botón de aspa y en la opción de On Tap de las interacciones elijo Close Overlay. Sacamos una instancia desde los assets e iremos sacando tantas instancias como productos queramos en nuestro diseño. Ahora cambio las imágenes de cada instancia y los textos. Voy a alargar un poco más el frame. Duplico las instancias y añado nuevas imágenes. Hago algún retoque en el diseño, añado un efecto de sombreado y vamos a ver nuestro prototipo. Los botones funcionan bien, pero la capa destaca poco, así que voy a modificarle el color de fondo. Ahora mejor. Vemos nuestro prototipo y como todos los botones que hemos diseñado para el componente base están activos en todas las instancias que hemos creado. Si te ha sido útil este tutorial, no olvides suscribirte al canal. Gracias.